La complicidad entre la industria sanitaria y de órganos de China con el Big Pharma, la industria farmacéutica, es un eje clave en la geopolítica mundial. Se está desarticulando. El Trump World Order lo está destapando y lo va a destruir. Hay alguna referencia en cuanto a criterios civilizatorios sobre estos hechos geopolíticos. Vamos a verlo en esta fascinante aventura de este programa que os va a sorprender con datos espeluznantes, increíbles a la vez. Y bueno, vamos a darle comienzo aquí, en Civilización y Geopolítica del canal Geopoder. Soy Vicente Ferrer Pite, y aquí, desde el mundo de los aeropuertos internacionales, pues tengo que grabar este programa para vosotros, y así que comenzamos ahora mismo. Y bien, efectivamente, el 26 de septiembre, el secretario Robert Kennedy Jr. con el doctor Oz, el famoso doctor Oz de la televisión, el doctor Mehmet Oz, profesor de la Columbia, gran divulgador científico y médico, presentaron unas denuncias importantísimas, una baldosa más en el plan de esa recuperación del orden natural, que Trump está cambiando el paradigma general, tanto geopolítico como casi cultural y civilizatorio en este momento. Y una de las claves precisamente es cómo vamos a descubrir unos terribles datos sobre algo fundamental, que ha sido uno de los ejes de la hegemonía del New Order, de las grandes agendas. Y ese eje es, por supuesto, el Big Pharma, como hemos visto en los últimos años, algo de un tamaño 10 veces, 20 veces superior a la famosa lobby industria armamentística que siempre se quiere agarrar, especialmente ciertos elementos, tanto mediáticos, muy cómplices, como de la hegemonía socialdemócrata, para justificar ciertas políticas presuntamente beneficiosas o internacionales, y sobre todo progres, como sabemos. Bien, la realidad es que el Big Pharma es 20, 30 en algunos casos, y desde luego en las economías más grandes hasta 10 veces mueve, por el tamaño también del gasto público en sanidad, 10 y 15 veces superior al gasto militar. Por lo tanto, olvídense de que sigue la industria armamentística moviendo los hilos y tonterías de ese tipo. Señores, la realidad es terrible. Se ha juntado esta declaración del secretario Robert Kennedy con un impresionante informe de la Organización Internacional contra la Persecución de los Falun Gong, que ha presentado unos informes tremendos a un nivel indescriptible sobre la auténtica industria china. Es por eso que vemos en movimientos geopolíticos como China ha renunciado a TikTok, el famoso gigante mediático. Es por eso que China, que ya ha entrado a ese acuerdo con Trump para cederlo a una empresa que no suponga política del Partido Comunista Chino. Y ya por eso ha renunciado oficialmente, por primera vez le han hecho renunciar y lo acepta, a todas las ventajas y privilegios de ser un país en desarrollo, lo que realmente sí que lo es, a pesar de su tamaño, como decía el primer ministro desaparecido. ¿Se acuerdan de esa lista que hice de oligarcas y
primeras espadas y primeros prebostes y líderes que han ido desapareciendo, igual que generales, en los últimos 2-3 años. En rápidas enfermedades o desapariciones mágicas que nunca se ha sabido de ellos, pues uno de ellos era el primer ministro Li Keqiang. Li Keqiang, que decía que seguía siendo un país en vías de desarrollo en aquella famosa reunión del Partido Comunista Chino de 2020. Pues bien, China ha renunciado a sus privilegios. Primero, para la negociación definitiva que se está haciendo con los Estados Unidos, que una vez más va a ser prácticamente una rendición, pero en los mejores términos posibles, un control de daños, como lo fue el gran acuerdo de 2019, por lo que probablemente pasó lo de 2020. En este caso, China también está renunciando a eso para tener menos control, para tener a su vez menos controles internacionales sobre la verdadera industria que le importa, según esta organización internacional contra la persecución a los Falun Gong, que ha presentado unos tremendos informes. La industria de los trasplantes de órganos es gigantesca. Estamos hablando de un país, de China, en la que en cifras conservadoras ha realizado 317 millones de abortos en los últimos 25 años, 25-30, en la que esas son cifras muy conservadoras. Todo el mundo, es decir, las cifras más realistas dan entre 400 y 500 millones de abortos, lo que supone una fuente de órganos infantiles tremendo. Ha dado datos como que, por ejemplo, en un hospital se llegaron a hacer 13 trasplantes de corazón, mejor dicho, en todo el país llegó a haber en un solo día 13 trasplantes de corazón infantil. Eso es dificilísimo, que a su vez procedían de diferentes provincias. Eso es casi imposible. Para que todos coincidan, eso se necesitarían cientos y cientos de niños que queden de pronto que son incompatibles. Eso demuestra la barbaridad. Para que nos hagamos una idea, hay 1.000 trasplantes al año en Estados Unidos, en todos los Estados Unidos, mientras que solo en un hospital de Shanghai hay 3.000 trasplantes infantiles, que son los más difíciles, al año. Estamos hablando de una industrialización, de una deshumanización brutal y total. Ese es el régimen chino y eso es lo que tratan, como sea, de tapar. Están dispuestos a sacrificar lo que haga falta. Y al mismo tiempo, casi por supuesto ha sido cubierto por Naciones Unidas y sus instituciones, OMS, etcétera, porque han formado parte de ese gran pastel. Ese pastel que ha denunciado de forma inmediata, sistemática y ya pública el secretario Robert Kennedy en su última presentación del 26 de septiembre, denunciando, entre otras cosas, por ejemplo, la declaración de enfermedades no transmisibles, que no se transmiten, las conocidas como NCDs, que provocan el 74% de las muertes de los seres humanos. Estamos hablando de diabetes, cáncer, las cardíacas, las respiratorias. Todo eso ha denunciado las definiciones de la ONU. Algo que puede abordando el empleo de Tilanol, por ejemplo, elementos o edulcorantes como el rojo 40, el amarillo 5 y el azul 1, que crea la industria farmacológica para bebidas de todo tipo, alimentos, etcétera. Estamos hablando de un misil en la línea de flotación del gran Big Pharma, el auténtico gigante lobista con el mundo financiero, con la banca financiera de deuda, que eso sí que es, no la industria famosa y siempre, industria armamentística que no controla un carajo. Se le dan, el gobierno Trump lo ha solucionado soltando ahí, pues bueno,
lo que las compras de Europa y las naves espaciales y el ejército espacial oficial de los Estados Unidos lo tiene más controlado, pero realmente lo collar, lo sistémico, lo que la base y los cimientos del sistema se asientan sobre la gran industria, diríamos industria de deuda, de la banca de deuda soberana. Los países, la destrucción de sus monedas y sus clases medias, y por supuesto el gran bote, que es más del 50% sanitario de salud, del que emerge y se establece el gran Big Pharma. Estas declaraciones son tremendas y además se vinculan directamente a la denuncia contra lo que es la línea de flotación de la realidad, de ese horror, el mayor horror de la historia de China. Estamos hablando de un planteamiento que rompe en ese New Order, que se está rompiendo por este nuevo orden del Trump's World Order, que llamaba esa ruta de la prosperidad y de la seguridad del que habla la administración Trump a nivel mundial, pero que en este caso pone sobre la mesa la diferencia de criterios civilizatorios, la vuelta a los criterios de la civilización occidental de base cristiana y greco-romana, de filosofía greco-romana y sobre todo trascendencia cristiana, cultura cristiana, y que se enfrenta a lo que es tanto el antioccidentalismo interno de la progresía como aquellas culturas absolutamente antioccidentales, totalmente deshumanizadas. Estamos hablando que, por ejemplo, esta organización internacional contra la persecución de Falun Gong denuncia que, por ejemplo, el proyecto 981 es la industrialización de trasplantes de órganos a través de Shandong, las provincias de Shandong, Henan y Sichuan. Y una de sus prioridades es que los jefes del Partido Comunista Chino, los líderes del Partido Comunista Chino, sean dioses que tienen prioridad en el trasplante inmediato de órganos humanos para que puedan alcanzar los 150 años. Es el objetivo. Esto es que es base de la civilización, en este caso de la cultura originaria china. Ya que vemos un terrible precedente. ¿Se acuerdan? El asedio de Shuiyang. El asedio de Shuiyang en el 757 después de Cristo fue un hecho terrible en la que, por proteger, ni siquiera una invasión externa, era para una rebelión que atacaba al régimen entonces de los emperadores Tang, la dinastía Tang. Una ciudad, un supuesto héroe, sacrificó a la población entera, unos 50.000 seres humanos, como alimento de sus soldados. O sea, fueron devorados por la propia, la población fue devorada por los asediados, por los soldados, para mantener el asedio y proteger a la dinastía Tang. Estábamos hablando que ni siquiera una invasión. Bueno, eso es un hecho inadmisible, no ya en el mundo cristiano, en el mundo occidental, sino incluso antes de la cristianización, en el mundo caucásico europeo, los valores de los homoyos, de los hombres iguales entre sí, paterfamilias, guerreros, de todas las culturas, ni siquiera, es decir, no ser una invasión, hablamos de Numancia o de Sagunto, antes era el suicidio colectivo, pero la comunidad es lo primero. Si hace falta antes de caer por un enemigo externo, se mataban antes de ser esclavos, pero jamás devorarse entre ellos y menos el objeto último que es la protección de la población. Esto nos da una idea, ese asedio de Shuiyang, de que la cultura, la misma cultura china originaria, la deshumanización intrínseca, además, por mucho confucianismo que aleguen algunos, además, geométricamente amplificado por el comunismo maoísta. La deshumanización es total con este proyecto 981. Así que con estos tremendos datos que nos indican que
la industria de la deshumanización, de la conversión de los niños, de los fetos, por supuesto, no solamente los fetos, sino los niños ya nacidos. Es tremendo la desaparición de las más de 10.000 ejecuciones al año que calcula Derechos Humanos, la World International Rights, calcula unos 10.000 ejecuciones al año, todo eso dedicado a la industria del trasplante, todo eso en connivencia con todo el Big Pharma que está siendo desmontado, atacando el eje fundamental de ese Big Pharma. Así que, señores, estamos viviendo momentos históricos y con estos criterios demostrando una vez más que este cambio de criterios paradigmáticos en la geopolítica mundial y el liderazgo, afortunadamente para la humanidad, subrayo y digo tajantemente, por parte de la única democracia completa más o menos del mundo, que es la de Estados Unidos, que al menos tiene las herramientas y el poder para recuperar los mínimos cimientos de la civilización occidental cristiana, civilización cristiana grecorromana, occidental, de la libertad y de la soberanía. En fin, con estos criterios, con estos tremendos datos, espero que duerman bien, porque es tremendo. Hasta seguramente en próximas horas la píldora de la semana. Muchas gracias.